¿Quieres invertir para ganar dividendos, pero aún no sabes si los ETFs o las fibras? Bueno, mi nombre es Jorge y en este video compararemos las características y los rendimientos que otorgan o han otorgado estos dos instrumentos. Iniciando con las fibras, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Para los que no los conocen, explico rápidamente. Una fibra es una empresa que se dedica a invertir en activos como oficinas, centros comerciales, usos mixtos, parques industriales, bodegas, etcétera, etcétera. Bueno, estas fibras levantan capital, hacen financiamiento y a partir de los inversionistas que compran estas fibras, pues van recabando el dinero que luego utilizan para la adquisición de los mismos centros antes mencionados como oficinas, bodegas, etcétera, o la construcción de estos mismos centros para posteriormente rentarlos. Cabe aclarar que el objetivo de este tipo de negocio es construir o comprar para rentar y a partir de las rentas repartir estos ingresos a los inversionistas. Acá entonces hay una diferencia marcada entre la fibra y las constructoras o desarrolladoras, que el fin de estas últimas es construir para posteriormente vender, o la mayoría de las ocasiones vender, y bueno, en el caso de las fibras es construir o comprar para rentar. El punto interesante de las rentas a partir de las fibras es que por obligación las fibras están obligadas a repartir cuando menos el 95% de las utilidades fiscales a los inversionistas. Antes de iniciar a comparar estas dos inversiones, iniciemos con dejar en claro las dos formas en las cuales los ETFs y las fibras hacen dinero. Bien, iniciando con la ganancia de capital. La ganancia de capital es: compré la inversión o compré la acción en 30 pesos y la vendí en 40 pesos. Eso es ganancia de capital, que el título o el valor haya aumentado de precio. Y claro, sucede siempre y cuando tú vendas a un precio superior al precio de compra o lo que hayas pagado por ella. Luego está la segunda forma, que es el pago de dividendos. Recibirás pagos en efectivo cada cierto tiempo producto de tu inversión. El pago de dividendo que recibas dependerá del ETF y de la fibra. Cada uno te va a pagar rendimientos diferentes. Aquí lo importante es que muchos le llaman a los dividendos como ingresos pasivos, porque te van dando cada cierto tiempo ingresos. Dividendo en las fibras. Es muy importante aclarar que no todas las fibras pagan dividendos, al igual que no todas las acciones pagan dividendos. Es de nuestra tarea investigar si la principal característica por la cual quieres comprar esta fibra es por el pago de dividendos, que investigues cuál es el rendimiento que ha pagado, si efectivamente paga actualmente dividendos, cada cuánto los paga. Por ejemplo, FibraIN, cuyos principales activos en renta son los hoteles, suspendió los dividendos por el daño que le fue causado durante el año 2020. Por su parte, FibraShop el próximo trimestre no pagará dividendos. Fibra Storage omitió el pago de dividendos este trimestre. Otras fibras como Fibra Plus y Fibra Upside nunca han pagado dividendos. Del otro lado de la moneda se encuentran Fibra Uno, Funo, Fibra Monterrey, Fibra Danos, Fibra Macquarie, Fibra, Fijo o Fio, que sí pagan dividendos, muchas de ellas muy buenos dividendos. Acá pueden observar el pago de dividendo. En cuanto a rendimiento, este rendimiento está anualizado, entonces cambia a partir de cada fibra, cada cuando te pagan cada mes, algunos cada trimestre, etc. Pero tenemos Fibra 1, sus rendimientos, Fibra Monterrey, sus rendimientos, Fibra Danos, sus rendimientos anualizados de dividendos, que desde acá se puede observar que son buenos rendimientos. Donde se compara mucho el dividendo, el rendimiento de la fibra, es con cuánto está otorgando el CETE. El CETE, el certificado de la tesorería del gobierno de México, que la idea es la fibra pues compite mucho con el CETE, entonces buscando competir o también dar rendimientos superiores a los CETES. Concluyendo con este punto, investiga más a fondo, porque luego te puedes llevar la sorpresa que la fibra que compraste no va a pagar dividendos en el futuro o ni siquiera nunca ha pagado. Entonces este punto es importante. También investiga el portafolio que tiene de activos en renta, a qué sector, es de puros hoteles, hoy es de oficinas, departamentos, etc. Y también investigar más a fondo el negocio, ¿no? Administración, cómo ha estado operando, próximos proyectos, etcétera, etcétera. Dividendos en ETFs. Existe una gran variedad de ETFs en el mercado, pero comenzando con el principal, uno que siga al comportamiento del índice del Standard & Poor's 500, que siga a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues es el
ETF BO, WOO del Vanguard. Actualmente el BO paga un rendimiento por dividendo anualizado de 1.66%, que se paga cada trimestre. Hace una semana yo estaba revisando cuánto costaba el BO y bueno, el BO cayó producto de, bueno, las expectativas bajas, la recesión, también de la subida de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, cayó. Yo hace una semana vi el dividendo o el dividend yield en 1.59% anual. Ahora, por la caída en el precio, está en 1.66. Si estás queriendo invertir en el ETF solo o la principal razón por el pago de dividendos e ingresos pasivos que puedes generar, el punto importante que cheques, como le decimos ahorita, es el retorno anualizado de dividendos, dividend yield, y también otro punto importante que puedes revisar, bueno, cada cuánto paga la frecuencia del dividendo, el pago, pero un punto importante también es el crecimiento del dividendo. La idea de alguien que quiere recibir dividendos es que en el largo plazo o en el futuro, pues estos dividendos vayan creciendo, y esta tasa de crecimiento nos ayuda a ver que el dividendo en el pago efectivamente está creciendo. Ojo, es muy importante aclarar que no siempre el dividendo está creciendo. Por ejemplo, hoy en diciembre aquí, del 22 de diciembre del 2020, se pagó 1.38 y en marzo del 2021 se pagó 1.26 de dólares. No siempre el dividendo tiene una tendencia en crecimiento, pero en el largo plazo, como aquí pueden ver por parte de los dividendos obtenidos por el BO, que sigue el Standard & Poor's 500, sí es creciente. Entonces la tendencia a partir de la tasa de crecimiento en el largo plazo es que va creciendo. Va a tener días de caídas y de bajadas, pero miren, en diciembre del 2012 el pago de dividendos fue ese trimestre de 0.94 dólares. Pues subiendo y en la actualidad el pago por trimestre en junio fue de 1.43 dólares por ETF. Acá se puede observar también el dividendo en crecimiento. Como les decía, no siempre mantiene un crecimiento bueno, alto, también negativos, y va cambiando trimestre a trimestre, año con año. No es justo que comparemos el rendimiento en dividendos de los ETFs que siguen el Standard & Poor's 500 con los dividendos que otorgan las fibras. Hay ETFs que son creados bajo el principal factor de otorgar grandes rendimientos en dividendos. Entonces estos ETFs serían el BIM, el SCHD, el SPYD, el SDY. A continuación pueden observar estos 4 rendimientos de estos 4 ETFs que tienen como objetivo particular entregar altos rendimientos a los inversionistas. El BIM de Vanguard tenemos del año 2021 al año 2017, donde, bueno, los rendimientos oscilan de parte de cada ETF entre a lo mejor un 2, un 3, un 4% de dividendo histórico a partir de información del 2017. En conclusión, el punto de los dividendos se los llevan las fibras. Las fibras tienden a dar mayores rendimientos anualizados por dividendos que lo que hacen los dividendos de los ETFs de alto dividendo como el BIM de Vanguard que acabamos de ver. Ahora nos vamos a la segunda forma de ganar dinero, que es por ganancia de capital. Como previamente mencionamos, la ganancia de capital es cuando el precio al cual compramos sube y entonces esa subida vendemos y tenemos esa ganancia de capital. Si compramos una acción a 10 pesos y subió a 12 pesos y la vendimos a 12 pesos, tenemos una ganancia de capital de 2 pesos que se traduce en un 20% de rendimiento. Bueno, comencemos a analizar rápidamente la ganancia de capital de estas fibras que yo tengo a continuación. Para que vean fibra 1, pues nos iríamos, muchos sí tienen el precio tal cual directo de Google, fibra 1, Bolsa Mexicana de Valores, como esta sí lo tiene. La ganancia de capital sería entender que desde el inicio, el precio de compra, hasta los momentos actuales, ¿cuánto daría de rendimiento? ¿Sí? Entonces, en esta parte, comprando a 20.19, cuando aquí aparecen los datos, al momento actual sería un rendimiento de 9.31%. Claro, esto es más de 10 años, cabe aclarar, lo cual es un rendimiento por ganancia de capital muy reducido. Entiendo mucho el punto de que, hey Jorge, pero lo estás comprando desde el inicio o desde el final, pero es la forma en la que yo puedo comparar
el ETF y la fibra desde el comienzo, desde el final o desde un año marcado para poder ver cuánto rendimiento por ganancia de capital tiene. Pero entiendo mucho el punto de depende el timing o el tiempo en el cual se compra, porque si compramos aquí en el 2011 y vendimos en el 2013, pues tenemos un rendimiento del 120% en 2 años o en menos de 2 años, lo cual me parece muy bueno. Sí va a depender en qué momento se compra, a qué precio se compra y a qué precio se vende, porque muchos de ustedes pueden tener ganancias de capital con las fibras, pero entender mi punto que para la forma de poder compararlos tengo que tomar un punto donde en el largo plazo, si mantengo mi precio en mi fibra, quiero ver este comportamiento a largo plazo, ascendente, ¿no? Independientemente, bien, ahora Fibra Monterrey. Fibra Monterrey en el 2014 con una emisión de 8.80 centavos en pesos y ahorita está cotizando en niveles de 12 pesos. 4 pesos arriba más, pero a lo largo de 7 años o más de 7 años, lo cual también es una ganancia de capital muy baja. Bien, Fibra Danos, si nos vamos al máximo, salió a lo mejor a la venta con un precio de 26 pesos y en momentos actuales nos daría un rendimiento negativo cotizando al 24 pesos, un rendimiento o pérdida del 7%. Entiendo el punto otra vez, remarcando, entiendo el tiempo, que a lo mejor si compramos aquí, para el inversor rápidamente es una ganancia o un rendimiento bueno, pero para fines prácticos y comparativos, desde el inicio para ver todo la tendencia alcista. Igual como fines visuales, también quise dejar una dentro de todas en el video aquí marcado antes de irnos al Excel, una que sí tiene una ganancia de capital buena, importante, que es Fibra Prologis, es la única o pocas de las cuales tienen una ganancia de capital buena, aceptable, que se fijan en el 2014 costaba 27 pesos y al momento actual cotiza en el 2022 52 pesos, lo que nos da que sí son alrededor de 8 años, ¿no? de tenerla, pero oye, 95% en 8 años es una ganancia de capital buena comparándola con las demás fibras. Ahora quiero que observen la ganancia de capital que tienen los ETFs que pagan altos dividendos. Miren, empezando con el BIM, el de Vanguard, de High Dividend Yield, altos rendimientos. En estos momentos está en $97. Si yo me voy al máximo, máximo, aquí pueden ver de $50, está cotizando a niveles actuales de $97, ¿no? En este periodo, un 90% de ganancia de capital. Digo, tenemos que analizarlo porque estamos hablando de unos 14, 15, 16 años. Pero si lo movemos desde el 2013, que muchos como Fibra 1 estaba desde acá, pues de $49, pues pasando a $97, pues una ganancia total en rendimiento de 95% que habría que analizarlo. Ahora nos vamos con LS Spide, de High Dividend también. Nos volvemos al máximo. Miren, observamos que tiene un pago de dividendo alto, más comparado con los demás ETFs, que también tienen altos dividendos. Pero si lo vemos desde el 2015, bueno, a la fecha, miren, 30, 40, 23%, ¿no? de rendimiento sobre el capital. Es poco si lo tomamos en cuenta desde 2015, si lo analizamos, unos 5, 6, 7 años, pero una ganancia de capital. En este comportamiento de swap, dividendo también, ETF de dividendos, vamos al máximo, 5 años. Miren, desde el 2011, $25, a ahorita 161% de rendimiento sobre capital. Si lo vemos en el 2015, 2013, donde muchas de las fibras aparecieron, pues también tenemos una ganancia de capital. Bien, como conclusión, el punto de la ganancia de capital es para los ETFs de altos dividendos. Como pudieron observar y yo analizando más a fondo y más fibras y más ETFs, en conclusión, los ETFs si llevan este punto tienen una ganancia superior a largo plazo a esperar mejores rendimientos de esta parte que lo hacen de las fibras. Y a lo que he podido ver, muchas de las fibras también tocan en terrenos negativos o en pérdidas de capital.
También, para quedar claro otra vez, estoy consciente del punto en el momento o en el precio en el que tú compras un activo para después determinar cuál sería su ganancia de capital. El punto de compra o el precio de compra es muy importante, pero para fines prácticos hay que entenderlo en el largo plazo. Bien, ya vimos que en el punto de los dividendos, pues las fibras ganan, las fibras otorgan mayores dividendos que los ETFs de altos dividendos. Por su parte, en la parte de ganancia de capital, también observamos que los ETFs ganan este punto. Ahora, en conclusión, sumando estas dos, tanto la ganancia de capital como la ganancia de dividendos, ¿qué otorga mejores rendimientos? Bueno, para esto les preparé un Excel. Bien. Previamente observamos una tabla de dividendos del 2007 para acá de los ETFs de altos dividendos y había del 4%, casi el 5%, había del 2%, había del 3%. Dejé para el BIM un 3%. Luego, de parte del rendimiento, el rendimiento, si lo googleamos, es como alrededor de 9.4% de 10 años para acá, de 20 años para acá, que tiene el BIM. Entonces, opté por dejarle este rendimiento histórico del 9% que ha tenido el BIM. Entonces, esto nos da un rendimiento total alrededor del 12% de forma total. Por su parte, en las fibras, ¿qué es lo que hice? En las fibras lo que hice para promediar un dividendo ahorita que estamos obteniendo en tiempos recientes del 7.25%. En esta parte pueden observar que agarra en fibra 1, saqué los datos de los dividendos más recientes en cuanto a tasa anualizada y saqué el promedio, ¿sí? Tanto de fibra 1 como de fibra Macquarie, tanto de fibra Monterrey, ¿no? Fibra Prologis, fibra Shop, fibra Nova, fibra Hotel, fibra Terra. Algunos no lo tomé en cuenta, si no pagaban dividendos a estas fibras, cabe recalcar que no las tomé en cuenta, tomé a todas en cuenta que pague, todas a cuentas que paguen dividendo. Entonces este promedio es a partir de esta muestra como de 6, 7 me parece, a ver cuáles son, de 7 fibras que pagan buen dividendo. Cabe aclarar también que ahorita el dividendo es alto porque compite mucho la fibra con el CETE, entonces para mucho competir con el CETE mejoran el rendimiento del dividendo de la fibra. Pero bueno, utilizando un 7.25. De parte del rendimiento, que este rendimiento es de la partida de ganancia de capital, bueno, ya les hablaba del BIM, que su ganancia de capital es alrededor del 9% en 10, 20 años histórico. La ganancia de capital aquí me obtuvo un 2.19%. Con estas fibras que utilicé, el rendimiento en cuanto al precio en el que yo observé de entrada al momento de la salida y al precio el que estaban cotizando en esta fecha, 15 de septiembre, bueno, pude obtener estos resultados, un rendimiento acumulado de fibra 1 de solo 10%, y si lo anualizas por los periodos, que fueron casi 9 años, pues obtenemos un rendimiento anualizado sobre ganancia de capital de 1.19, en Macquarie de 1.45, Prologis, que era el que veíamos que es muy bueno, de 8.53, Fibra Monterrey de 4.27, Nova de 11.27, también muy bueno, ¿no? De 19 a 29 pesos en 4 años. Fibra Shop, negativo, que aquí lo que les decía, estuve observando que varias fibras tienen precios o rendimientos de capital negativo, que aquí soy consciente y haciendo la mención que mucho tiene que ver el tiempo, el momento exacto o con cuánto entras, pero utilicé el precio de entrada de cada una de estas para poder pues ser lo mejor cercano a la realidad. Aquí me da un 9.44%. Entonces de 10,000 pesos pues llegaría a cada uno pues en el año 10 con 24,000 pesos la fibra y el ETF del BIM en este sentido de 31,000 pesos. En el largo plazo a 20 años con 10,000 pesos tendrías 60,000 pesos en las fibras y 96,000 pesos en el BIM. También a manera de conclusión, bueno, en resumen, de forma total, por la ganancia de capital
el BIN o los ETFs de alto rendimiento tienden a dar mayores ganancias en el largo plazo, pero aquí ser muy conscientes de un punto muy importante, y es que va a depender, ¿no? Va a haber años en los cuales la fibra con este dividendo, y a pesar de no tener ganancia de capital, va a ser superior que un ETF del BIN que está muy cargado a la necesidad de otorgar rendimiento en ganancia de capital. Pero ¿qué pasa un año, 5 años o 3 años donde a lo mejor el rendimiento de ganancia de capital sea de un 2%, o inclusive la ganancia de capital sea de un terreno negativo, como un 5% en un año, que puede pasar en la bolsa, como ya lo hemos visto? Esto daría un rendimiento total de un menos 2%. En cuanto a las fibras, el punto de los dividendos altos pues asegura mayor rendimiento. También no deja de tener sus riesgos la ganancia de capital, que como he visto, muchas de las fibras no han tenido un aumento en el precio de la acción considerable o nada en muchos años. Este es un punto también a tomar en cuenta, pero va a depender mucho de la selección, del tipo de la fibra, del momento en el que estemos cursando, porque como les decía, puede que en ese momento, en esos años o en ese año, la fibra tenga mayor rendimiento y el ETF, que tiene mucho que ver con la ganancia de capital, baje de precio, y bueno, la fibra estaría teniendo mejores resultados. El precio también es un punto que tengo en consideración, y es un punto que se lo llevan las fibras. Una fibra te cuesta 10, 20, 30, 50, 100 pesos, pero a comparación un ETF es menos asequible para el inversor promedio, porque llegan a costar 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 pesos, ¿no? Por lo menos lo que hemos estado viendo, y bueno, más arriba. Entonces este es un punto también a tener en cuenta. Bien, la conclusión última. Podemos observar en este trabajo realizado que este trabajo es para dejarles las variables o los puntos a observar a ustedes. Aquí se observó que en este rendimiento total es para los ETFs, pero también les hice mención de lo que puede pasar, porque el ETF está muy arraigado a la ganancia de capital, que vaya subiendo de precio el ETF. Pero este funciona por este 9% anualizado por muchos años a futuro. Si quieres invertir a muchos años a futuro, es más correcto quizás que pueda dar un rendimiento mayor, como hemos visto en el histórico. Pero recordar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y también un punto importante que yo no puedo decir acá, oye, el ETF como inversión es mejor porque otorga mejores rendimientos totales, no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque si en un año, por la dependencia alta de este ETF en rendimiento, por la ganancia de capital, como este año no le están yendo bien, a lo mejor el año siguiente tampoco les va bien en ganancia de capital, y el dividendo es de un 2%, un 1%, un 3% respecto a las fibras, pues claramente con un ETF golpeado en cuanto a precio vaya cayendo en una recesión o algo, la fibra puede obtener mayores rendimientos por parte de los dividendos. Entonces son cosas a balancear, donde un año puede otorgar mayores rendimientos una fibra y un año puede otorgar mayores rendimientos un ETF de altos dividendos como el BIM. Entonces los invito a que saquen sus conclusiones. Si tienen dudas o comentarios, escríbanlos. Y también otro punto a remarcar es que no tenemos que estar casados con la inversión. Si tenemos el 100% y queremos invertir el 100% en ETFs, pues no es necesariamente también lo correcto. Oye, si tenemos dos opciones buenas de inversión que vimos ahorita y comparamos, tienen rendimientos similares a lo largo del tiempo, donde unos años pueden ser mejor el uno, luego otros años puede mejorar el otro, ¿por qué no combinarlos? ¿No? La naturaleza de los dos puede ser diferente. Uno estás expuesto al tema de las rentas, de la inmobiliaria, del real estate, y del otro de las acciones de las empresas, que logrando una diversificación con ambos productos, creo que es más idóneo que el solo enfocarnos 100% en uno o 100% en otro. Nos vemos, hasta la próxima.